Bienvenidos aquí a Centro Libanés, les damos la más cordial bienvenida, es un placer tenerlos aquí. Mi nombre es Gina Bechelani Fajer, soy la presidente de Al-Fanan, que es la Asociación de Artistas e Intelectuales de Ascendencia Libanesa. Estoy muy contenta de estar aquí y de participar en este evento, en esta noche de la presentación del segundo título de la saga Maya, titulado El Origen. Y hoy tengo un invitado muy especial aquí con ustedes. Vamos al video, por favor. Rubén Galindo es heredero de una dinastía que se remonta a la época de oro del cine mexicano. Creció entre cámaras, escenarios y partituras, forjando desde muy temprana edad una mirada única del arte y la narración. Su ópera prima fue galardonada con la Diosa de Plata. Durante la década de los 90 incursionó en el mundo de los videoclips musicales, dirigiendo a las grandes figuras de la época y consolidando un estilo visual que marcó tendencia. Director, productor y guionista, ha llevado a la pantalla emociones, sueños y personajes que han inspirado a millones de historias en México y América Latina, dejando una huella imborrable en la historia del cine y la televisión. Hoy nos honra con su presencia como padrino de honor en la presentación del segundo libro de la saga, Maya, El Origen. Con ustedes, Rubén Galindo. Gracias, es un honor estar aquí con ustedes. Les voy a leer un pequeño pensamiento, un pequeño discurso que preparé para Carlos y para Marta. Para mí, esta presentación no es solo un evento literario, también es un encuentro con dos creadores a quien admiro profundamente, ya que en cada página de esta saga se percibe una pasión inmensa por la historia, por la literatura, por la ciencia y por el cine. Ambos tienen esa envidiable virtud de narrar con precisión de cronistas y con la mirada visual de cineastas. No solo escriben lo que imaginan, filman con palabras. En Maya, el principio del fin, cada personaje es de carne y hueso, cada escena se siente viva, cada diálogo tiene ritmo, cada descripción parece pensada para ser proyectada en una pantalla grande. En la primera entrega de Maya, los autores nos condujeron a un viaje que combina arqueología, conspiración, dilemas éticos, sensualidad y suspenso. Pero más allá de la trama, Maya es una reflexión. Entender que el verdadero apocalipsis no ocurre afuera, sino adentro de nosotros, cuando olvidamos quiénes somos y qué lugar ocupamos en el equilibrio del mundo y en la conciencia del universo. Y ahí radica la fuerza de la saga. Nos coloca frente al espejo de nuestra propia civilización, preguntándonos si con toda nuestra tecnología y toda la ciencia seguiremos anteponiendo la riqueza y el poder al bien común. ¿Hacia dónde nos dirigiríamos? Carlos y Marta no solo escriben una historia, construyen un universo que honra nuestra memoria ancestral y la proyecta hacia el futuro. Lo hacen con una sensibilidad muy mexicana, pero también muy actual y muy universal, profundamente arraigada en nuestra sociedad, en nuestros mitos y en nuestra manera de entender el destino. Por eso deseo profundamente que este lanzamiento pronto se transforme en una serie o en una película, porque esta historia merece verse, respirarse y escucharse también en imágenes. Felicidades, queridos Carlos y Marta. Gracias por atraparnos y gracias por mirar el horizonte con esperanza, sabiendo que a veces el fin es solo el principio. Gracias.
El ser humano ha estudiado el firmamento, buscando protegerse de cualquier amenaza externa, sin sospechar que en el corazón del planeta se está gestando la fuerza más destructiva y poderosa de todo el universo. Un agujero negro. Aquellos viajeros llegaron a nosotros desde un futuro lejano y sembraron caos en nuestro pasado. Su pequeño error dio origen al principio y al fin. La única posibilidad para ellos y para nosotros será detener el tiempo. Y ahora con ustedes, los autores de la saga, Marta Atié y Carlos Gaviria. ¿Se escucha, verdad? Sí. Muchas gracias, Gina. Muchas gracias, Rubén, por esa gran interpretación. Gracias a los medios y a todos ustedes por acompañarnos. Y bueno, pues antes de que comenzara este speech increíble, gracias Rubén por tus palabras, vimos un video, un pequeño resumen de Maya, el principio y el fin. Para todas las personas que estén aquí, que sean como nuevos en la historia, que no conozcan todavía la saga, básicamente trata de una nave que quedó atrapada en nuestro planeta hace millones de años, y en su interior hay un mineral que es muy poderoso y muy peligroso. Podría formar un agujero negro. En ciencia, en física y en todo lo que es el universo, no existe nada más devastador en todo el universo observable que un agujero negro. Imagínense lo que representaría un agujero negro formándose en la Tierra. Destruiría toda la galaxia. Entonces, solamente hay un solo ser que sobrevivió y que es el único que podría sacar esa nave antes de que se suceda este agujero negro. Entonces, nadie sabe dónde está, y ahí es donde entra Concilium, esta sociedad secreta que tiene la misión de encontrar a ese pleiadiano y ayudarlo a sacar la nave antes de que suceda todo lo que ya les conté. Ahora viene el origen. En el origen es algo que nos emociona mucho a Marta y a mí, porque es llegar a la mitad de la saga.
es a la mitad de la historia. Es conocer exactamente cómo sucedió. Por eso tal vez ustedes dirán, se equivocaron de tráiler, pusieron el de Jurassic Park. No, en realidad el origen de esta historia está conectado 100% con el final de los dinosaurios, con el asteroide que cayó en Chicxulub, con la creación de las pirámides, con la división continental que conocemos actualmente, con la Atlántida. Es una historia que nos va a remontar a millones de años atrás, y eso creo que es lo que enriquece la historia, porque de alguna manera estamos como encontrando o continuando una historia que ya venía, que sucede en época actual, en el presente, pero ahora jugamos con los tiempos no solo de unos meses atrás, nos fuimos millones de años atrás. Entonces para nosotros es como si hubiéramos sacado un cassette, le damos la vuelta y es como que conocer el lado B de la historia. Es una propuesta dentro de este universo. Así es, y así como Carlos ahorita les dio la introducción del principio del fin, en esta parte de ciencia que se maneja sobre todo en el origen, pues obviamente tenemos la otra parte que es pues la novela, ¿no? Que está realmente hecha pues por los personajes, que son seres comunes y corrientes como nosotros, con sentimientos, emociones, que duermen, comen, trabajan, se mueven, hacen, deshacen. Entonces, en la historia pasada, bueno, no pasada, sino en el principio del fin, les presentamos a todos los personajes, una introducción de cada uno de ellos, de sus historias, sus vidas, sus trabajos, en fin, todo su entorno. Conforme fuimos avanzando en la historia, pues algunos personajes tuvieron su cierre, ¿no? Su participación, por decirlo así, en la historia, y otros pues fueron desarrollando una evolución que fue como tomando muchos rumbos, muchos colores, y para el final de la historia dejamos muchos temas abiertos. Los que ya lo leyeron pues saben perfectamente que muchas historias se quedaron pendientes, y en este libro vemos la evolución de todos esos personajes. Ustedes recordarán, pues al final nos quedamos con esa luz brillante en la clínica. No voy a spoilerle a los que no lo hayan leído, pero una luz que nos lleva también a ver un marco en una puerta, en donde sabemos que ahí está un personaje central, que es Atira. Aquí vamos a ver casi inmediato, empezando el origen, qué sucede, cómo continúa la historia y cómo se van a ir desarrollando, y vamos a quitar la pausa de donde nos quedamos y vamos a ver inmediatamente cómo da ese giro todos esos personajes que, reitero, tuvieron una evolución muy importante y muy marcada. ¿Por qué no les contamos un poquito de los personajes, Carlos? Pues no vamos a poder de todos, pero sí por lo menos de los principales. Uno de los personajes que a mí más me gustó su evolución es justamente el de la hija, el de Alexa Kolbeck. Alexa en el libro 1 es un personaje que es difícil, no quiero decir otra palabra, pero es difícil, es un personaje que de pronto es inmaduro y toma decisiones que te enojas como lector. Es como de, ¿por qué le están diciendo que no haga eso? Y ella va y lo hace. Pero bueno, también es una chica muy joven, viviendo en un entorno donde lo ha tenido todo. Es un poco lógico que reaccione así. Todo lo que ella va a descubrir de su familia, de su padre, de su novio, la enfrenta a una realidad brutal, cruel. Y ella solo tiene dos caminos: o se hunde o utiliza lo que le está sucediendo para crecer. Y al parecer, por lo que lo que van a conocer en el origen, ella elige lo segundo. La realidad de alguna manera la forza a madurar, a crecer y a tomar decisiones que nadie nos imaginábamos que se iba a atrever.
otro de los personajes que más que evolucionar, creo que solo se reafirma en el caso de Mauricio esta parte de su ética. Es un personaje que a mí me fascina porque lo rige la ética. Él rechaza el dinero que tiene su padre y que de alguna manera le corresponde por herencia, y él no se deja deslumbrar por estas riquezas. Él elige trabajar, elige estudiar y es regido por la ética, y eso se aumenta en este libro. Entonces, de alguna manera, se viene a reforzar esta figura un poco de héroe, pero no porque quiera hacerlo, sino porque está en su instinto el decir, tengo que ayudar a mi familia. No es de voy a salvar al mundo. Esto es lo que reafirmamos con Mauricio. Y bueno, uno que no es evolución, que su primera aparición, es Atira. Esto fue complicado porque es un personaje que no es de aquí, que viene de las Pléyades y que se tiene que comunicar. Ya ustedes descubrirán la forma en que lo hace, y es un personaje que vivió en el origen que acabamos de ver, en esa nave que llegó, que estuvo conectado con el fin de los dinosaurios, con el asteroide y con muchas otras cosas. Entonces es un personaje que va a revelar muchísimas cosas y que al encontrarlo pareciera que es como la solución, y lamentablemente no va a ser así. Va a traer jiribilla al personaje y los va a enfrentar a cosas aún más complejas. Es como si tuviéramos el agujero negro aquí, ¿no? Y de pronto él pareciera que puede evitarlo, pero en el ínter, antes de llegar acá, se van a encontrar con muchas trabas, y eso hace lo interesante del personaje. Cómo reacciona un personaje que no es de aquí, que no tendría que estar preocupado por nosotros, sin embargo lo hace, y lo va a hacer a costa de lo que sea, con tal de salvar este planeta. Así es. Y bueno, yo les voy a platicar un poquito de Andrea. Esta mujer fuerte, inteligente, preparada, enamorada, en su matrimonio perfecto, su trabajo espectacular, exitosa, bueno, ¿qué se le puede pedir? Y de repente viene un giro en su vida que le da un giro, pero de 360 grados. Y eso te hace pensar, si yo estuviera en su lugar, ¿qué haría? O sea, ¿sería capaz de seguir adelante? ¿Hubiera tirado la toalla? O sea, es muy difícil, y en esta etapa pues vamos a ver realmente con lo que se confronta, qué es lo que decide, porque pues finalmente al buscar a Tira, pues como dice Carlos, no sabe cómo, ni siquiera lo va a contactar, le irá a entender cómo se comunicarán. Y después de que eso suceda, lo que él le ofrezca, hará que ella quiera seguir adelante con esa propuesta, con lo que tiene que resolver. De repente encontramos una mujer que tocó fondo, y que no sabemos si ese fondo que tocó puede decir, lo siento, paso la estafeta a alguien más, o si decide ponerse de pie, salir adelante y ser la heroína de la historia. Y eso lo vamos a ver aquí en el origen. Otro de los personajes que, bueno, son emblemáticos es la Camaleona. Esa mujer tremenda, me encanta, es muy especial. Tuvo una aparición no muy fuerte, no quiero decir importante, porque importante sí, pero y trascendente en el primer libro, pero tal vez fue corta. En este libro, segundo del origen, bueno, sí tiene una mayor participación, y vaya, que nos va a demostrar cómo se manejan los hilos de la historia de la gente. Es la que mueve las fichas y nos va a dejar entrever cómo, algo de su estrategia, cómo es una gran estratega, y algo de lo que hace, algo de su vida, probablemente hasta algo de su origen, por qué es así o qué es lo que la lleva, qué es lo que la mueve. Pero bueno, ya verán, es espectacular lo que vamos a descubrir con ella. Y también tenemos otro personaje que ese sí es tremendo, y bueno,
odiado por la mayoría, quiero pensar, el famoso Don Alejandro. Podría ser el hombre ideal, ¿no? O sea, el hombre empoderado, rico, guapo, de familia, trabajador, bueno, bla, 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 pero sabemos que en el fondo es tremendo y ese sí mueve también otro tipo de hilos y es ambicioso y no importa lo que tenga que hacer a su paso con tal de obtener lo que quiere y en busca de las cosas que él cree que va a conseguir, pues pasa sobre gente si es necesario. Pero en este libro, no sé si, bueno, recuerdan que cerca del final él pasa unas situaciones personales que lo hacen tambalearse. No se derrumban o nada, pero sí lo tambalean un poco. Pero ya entrándose en este libro, híjole, ahora sí vemos la vulnerabilidad del ser humano y de un hombre de esa altura, de ese calibre, cómo puede también perder el piso, porque finalmente es humano, tiene emociones, sentimientos y pues lo rebasa. Entonces vamos a ver ahí un desequilibrio por algún momento que nos puede llamar la atención, pero vamos a ver cómo se acomodan las piezas. ¿verdad? Y bueno, pues ahora también les queremos compartir, ya que no les vamos a spoilear más porque como verán es un libro muy intenso, que igual se lo van a leer rapidísimo porque te picas. Y creo que más bien queríamos compartir con ustedes un poco cómo fue el proceso creativo para concluir este libro. Y una de las cosas es, ¿se acuerdan que siempre nos preguntaban en todas las entrevistas, oigan, ¿y cómo es escribir un libro a 4 manos? No, pues está fácil, o sea, no te pones de acuerdo y no nos hagan caso. O sea, de verdad, aquí nos dimos cuenta que no solo evolucionó la historia, también evolucionamos nosotros. Y la comunicación es algo básico, y sobre todo en un proceso creativo, pero había momentos donde yo quería como a lo mejor jalar para un lado y Marta para el otro, y nos costó más trabajo poder llegar como a un consenso, porque al final la historia, aquí es donde te das cuenta que la historia está viva. Todas las historias viven, tienen un corazón que está latiendo y te va indicando, y de alguna manera como escritor tienes que tener la habilidad de saber escuchar lo que te está pidiendo la historia. Entonces al final es lo que hacíamos Marta y yo, ponernos de acuerdo y nos concentramos en la parte humana. Es cierto, es ciencia ficción, pero son personajes que son humanos como nosotros. Y creo que nutrirlos y dándoles más capas de complejidad, como nos pasaría a cualquier persona. Ahorita, en este momento, todos estamos expuestos a que suene el teléfono y te den una buena noticia, una mala noticia. ¿Cómo reaccionas ante eso? Y eso es lo importante, que tuvimos que llenar a los personajes con estas capas como de cebolla, porque cada uno tiene una emoción y hay momentos donde puedes estar triste y alegre al mismo tiempo y una no está peleada con la otra, solo es cómo lo expresas y cómo lo viven los personajes. Y otra de las cosas que yo les quería contar es la distribución. En el libro hay 3 capítulos muy importantes que se llaman El origen. Nuestra idea era, en el capítulo 1 vamos a contar esto y esto. En el 2, de todos los personajes, menos de Atira y Andrea, para que el capítulo 3 sea todo el origen, y así ya no va a haber problema. Terminamos con unas migrañas, pero de las migrañas, porque en el origen ya estamos tocando temas de física cuántica, de paradojas, del universo, de leyes universales, y era de, no, si esto nos está pasando a nosotros, corremos el riesgo de que la gente cierre el libro y diga, ya, esto no es lo que yo estaba leyendo. Entonces hubo que reestructurar, y entonces todo lo que era el origen lo dividimos en el origen parte 1, el origen parte 2 y otro que, ¿cómo se llama? Y otra tercera parte que tiene otro título y eso que no nos acordamos. Pero ya no le das. descubran. Entonces el punto es, tuvimos que fragmentarlo y nos dimos cuenta que esta como
telenovela de la familia Colbeck y los hermanos y el triángulo de amor, también servía como respiro. Ok, estoy leyendo algo de física cuántica y los átomos y la antimateria, y de pronto haces una pausa y entonces hasta te cae como bálsamo el ay, don Alejandro, la camaleona, y Mauricio y Violeta, y después otra vez el origen parte 2, y entonces tuvimos que aprender a dosificarlo, y de alguna manera es una preparación para el público porque no estamos a veces tan acostumbrados a leer ciertos temas, y queremos ir acostumbrando a los que son ahora parte de la familia Maya, como a que se empiecen a integrar a estos temas de una forma más gradual, para que cuando salga el 3 no nos odien tanto. Y pues bueno, de mi parte el proceso creativo, eso fue lo que más a mí me costó como trabajo, pero muy manejable y bastante tranquilo. Sí, y la verdad es que esa parte que dice Carlos no deja de fascinarme. A mí esta parte del origen me fascina, y además tratamos dentro del lenguaje hacerlo como bastante comprensible. Eso esperamos que así le suceda, ¿verdad? Pero bueno, sí queremos compartirles que de repente dicen, oye, pues ¿por qué tardaron tanto? Porque la verdad sí, una disculpa, o sea, es real. Cuando hicimos el lanzamiento del primer libro, pues traemos toda la pila y la emoción, y uno piensa que es muy fácil y que lo vas a hacer rápido, pero de verdad, aparte que estamos, bueno, obviamente con la emoción de muchas cosas que sucedieron con este primer libro, sí queremos compartirles que, bueno, pasaron cosas a nivel personal de ambos, de nuestras familias, cuestiones de salud o laborales, que sí nos complicaron un poquito el tener el ritmo, porque finalmente lo hicimos en la pandemia. O sea, ese primer empuje en donde avanzamos, el primer libro, fue en la pandemia, y eso ayudó mucho. Y al retomar de repente nuestras actividades y trabajos y horarios y todo, sí fue complicado darle el tiempo que requería. Entonces, pues bueno, finalmente, de repente cuando ya lo analizamos y decimos, ¿sabes qué? O sea, nos lo merecemos, y lo merece el público y la gente que ha confiado en nosotros. Porque se los cuento, o sea, la verdad, cuando pasó la pandemia sí decíamos, ay, no nos vaya a pasar algo, y si pasa algo, no puedes poner He tenido pesadillas de que me muero y no terminé. O sea, no. Yo también, pero sí era de, por favor, no vas a meter tal cosa si ya no estoy. Voy a dejar gente con testimonios, ya saben. O sea, pero entre broma y broma decíamos, pues la verdad es que no tenemos la vida comprada. O sea, yo sí quiero terminar esto, que lo hagamos los dos, por supuesto, porque es un trabajo de ambos, y sí queremos, y aparte lo disfrutamos. Y afortunadamente yo, por ejemplo, en lo personal, sí tomé una decisión laboral que fui feliz, porque me ayudó aparte mucho ya poderme dedicar a esto, que quería seguir adelante. Y bueno, fue algo que ayudó mucho y nos favoreció para hacerlo, ¿no? Entonces, pues eso, seguimos trabajando, como Carlos dice. Sí, a diferencia de las otras veces, tuvimos un poquito más de complejidad en los temas, y yo de hecho, ya lo verán en el libro, pero en mis agradecimientos hasta le agradezco una parte a Carlos, porque finalmente agradezco que en algunos aspectos que son un poquito como complicados, en donde cada uno pues tiene su punto de vista, su verdad, su razón, él entendía, porque, o sea, yo entendía los de él y los míos, pero finalmente logramos tener esa comunicación y ese respeto, entendiendo lo que estaba en duda, o en cómo ponerlo, o en cómo aplicarlo, y finalmente recurrimos a lo que les habíamos platicado antes. Si hay una opción A, pero tú pones la B y ninguna nos gusta, pues nos vamos por la C. Y la C, afortunadamente, resulta mejor que la A y la B. Entonces, siempre tratando de ir hacia arriba y hacia arriba. Y afortunadamente se logró. Les contamos que trabajamos en un archivo maestro y vamos trabajando con colores, ¿no? Yo voy revisando algo que él haga y voy poniendo mis correcciones, él le da otro repaso, él a mí, casi no le corrige nada, pero... dice. No es cierto, pero sí, así hasta que ya llegamos a un acuerdo, visto bueno, y adelante, ¿no? Nuestras juntas realmente son ya más vía telefónica que presenciales. A veces en la madrugada es cuando avanzamos y podemos trabajar y aterrizamos las ideas, y de repente personalmente sí hablamos como mucho, y de repente ya es
pum, fragmentar esto vía telefónica para profundizar más sobre escenas en donde ya se van trabajando, cada quien va haciendo algo y así vamos avanzando, ¿no? Porque a veces nos han preguntado mucho cómo era eso. Así lo seguimos haciendo, pero sí fue distinto al primer libro. Fue diferente, pero también tuvo lo suyo, estuvo padre. Y afortunadamente cuando ya nos decidimos, sí pudimos avanzar como más rápido. Yo creo que la pila, la emoción y también la deuda con todos ustedes, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso es lo que queremos comentarles del proceso creativo y queremos compartir con ustedes esto siguiente que les vamos a mostrar. Es un video que resume un poco algo de lo que se logró, bueno, de lo que se logró, y ahorita les vamos a decir la otra parte de lo que hemos vivido también desde que se lanzó el principio del fin. Solo si le pueden bajar un poquitito al audio estaría perfecto. Por favor, gracias. Por favor. Maya es una saga de ciencia ficción orgullosamente mexicana. Tanto Maya, el principio del fin, como Maya, el origen, se posicionaron como best-seller a tan solo 24 horas de su lanzamiento en Amazon. Compartiendo el top 10 con sagas como El problema de los tres cuerpos y Harry Potter. Su versión en inglés ha sido leída en más de 17 países, más de 40.000 páginas leídas en Kindle, más de 5.000 copias descargadas en Amazon y ahora también el audiolibro. Hoy, Maya da un paso más allá. La adaptación cinematográfica del primer libro se ha concluido satisfactoriamente y con ese guión pronto podremos comenzar el proceso de preproducción que catapultará esta historia a la pantalla grande. Muy pronto tendrás noticias de esta saga mexicana que está demostrando que en México las cosas se hacen, y se hacen bien. Espero que hayan podido ver, teníamos del lado izquierdo el principio del fin y del lado derecho el origen. Las portadas de los 4 libros, porque son 4, es una saga de 4 libros, forman una imagen global que es la historia de la saga completa. Y así juntos forman la imagen completa. Y además tenemos por aquí al diseñador Gabriel Regueira. Muchas gracias a Gabriel. De aterrizar todo este sueño, porque teníamos muy claro, Marta y yo. Sí, o sea, con una servilleta dibujamos. Literal en una servilleta. Sí, queremos esto y los colores que sean así asado. Y esto, y afortunadamente siempre hemos tenido una comunicación fabulosa. Y de verdad es una persona que después de que le dijimos y le enseñamos nuestro dibujito, ¡pum! ¿Sirvió? Primero, no, sí, pero sirvió, porque al primer diseño, o sea, ya era casi esto. Ya casi era, bueno, la letrita más para acá, el más grande, esto, o sea, detallitos. Pero realmente, gracias, Gabo, siempre nos ha captado y nos ha acompañado en este proyecto. Muchas gracias por estar. Sí, gran cómplice. Y bueno, pues, es muy bonito ver todo esto que acabamos de, pues lo que nos muestra este video, como ciertos logros, que además es muy complicado llegar a esto cuando eres independiente, cuando no tienes una editorial atrás de ti y que de pronto tu libro, la versión en inglés ya es leída en 17 países y bueno, hay unos que podrían ser obvios como Estados Unidos o Inglaterra, los que tienen como lengua nativa, pero de pronto ver que te descargan en Brasil, en la India, en Países Bajos, en Alemania, entonces quiere decir que de alguna manera la historia llama la atención y bueno, esperemos que pronto pueda salir
el origen en inglés. Pero bueno, de momento parecen como ciertos éxitos y lo son, pero también ha habido fracasos y también ha habido momentos donde dan ganas de pronto de decir, ¿será que ya tiramos la toalla o no? Por ejemplo, cuando hicimos lo del crowdfunding, una campaña para... era muchísimo dinero, bueno, ay, sí, presumiendo. No, es que sí era una cantidad fuerte para poder hacer el guión. Y no la teníamos, y decidimos hacer una campaña que nadie nos dijo que también se tienen que publicitar, y también se tienen que planear. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Que donaron como, no sé, 30 personas, no se llegó a la meta. Y son golpes que de plano también dices, tal vez no es por aquí, o tal vez la gente, como que tú te vas haciendo ideas un poco catastróficas. Tal vez la gente no le gustó el proyecto, tal vez no es para que llegue a una serie o una película. Y después también lo analizas, y cuando olvidas o dejas atrás este fracaso de que no llegaste a la meta, también dices, bueno, tal vez solo es que no llegó a las personas, a lo mejor muchos ni siquiera se enteraron. Y al final de cuentas, eso es como este punch que te hace levantarte y decir, pero no dependemos solo de esto. ¿Y cómo lo logramos? No me lo pregunten, a la fecha no lo sé, pero ese guión existe, ya se concluyó ese guión. Entonces, al final de un fracaso, lo conviertes en un éxito personal. No sabemos qué vaya a pasar, no sabemos si se va a hacer la película o no. Eso no depende de nosotros, son muchos factores que intervienen en este medio. De hecho, nos acompaña Lola Jauregui, que es la guionista de Maya en el principio del fin, también productora y guionista y gran amiga, además. Y de pronto te das cuenta que estos tropezones también te curten y también te hacen valorar que todo esto que acabamos de ver lo hemos logrado solitos. Y eso creo que también es no quisiera, pero es que sí amerita ponernos esa medalla, porque el medio del arte, no importa si es teatral, dancístico, de guión, es muy complejo. La gente cree que estás jugando, la gente cree que estás perdiendo el tiempo y tienes que luchar y nadar contra corriente. Entonces para nosotros ha sido como, pues, estos tragos amargos, pero que al final se han convertido en éxitos personales. Y la verdad es que después de ese pequeño gran fracaso, dijimos, bueno, ¿sabes qué? Claro, toda nuestra gente que nos quiere apoyar, qué lindos, vamos a hacer la cuenta directa de Maya, y entonces ya pueden ahí, no fue peor, pero sí agradecemos porque aquí hay... Porque te cae Hacienda, no eres... No, pero porque era directo por ahí, pero la verdad es que no entendí por qué fue así, pero la misma gente que en teoría iba a aportar en el crowdfunding, pues piensas que es la misma que iba a depositar, pero no importa. A lo que quiero es decirles es que fue menos y dijimos, caray, no va por ahí, pero agradecemos a la gente que sí nos apoyó, porque aquí hay personas que sí lo hicieron, y mil gracias, que Dios los bendiga. Pero bueno, otra cosa que les quiero compartir es otra etapa. Por ejemplo, hace 3 años pues empezamos en la FICO, en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán. Pues porque no acaba de salir el libro y conocimos por las amistades a los organizadores. Oye, pues ya va a ser la feria, pues vamos con esto. Y para no hacerles el cuento largo, pues nos dan en el último pasillo así el primero de la fila. Y compartido con otra persona, una amiga linda, que conocimos ahí y tal. Pero bueno, nosotros llegamos, y así como ya llegó Maya, con permiso, no, pues la mitad así arreglada y pues sentados así como esperando que llegara la gente en fila, por supuesto, no sé, a comprar. Me das 4 para llevar. Sí, claro, no me lo llevo nosotros pues. así de...
pasaba la gente, y pues a veces les llamaba la atención porque tenemos una pantalla con un video, pero alguno que otro despistado nos decía, ¿y esto qué? Ah, bueno, pues mira, es esto y es el otro, ah, ok. De repente, y aparte para mi mala suerte, hubo 2 ocasiones que Carlos, siempre que es la Filco, tiene llamado. Entonces, pues estar en la Filco son 10 días consecutivos, de 11 de la mañana a 9 de la noche, son agotadores. Y entonces yo decía, no puede ser. Y entonces yo así sentada dije, es que no puede ser, no puede funcionar así. Y de repente veías que gente pues, te sonríes y dices, no es que, a ver, hola, así, ¿no? Te gusta la ciencia ficción y veías que como que, ay, voltean y dices, sí responden. Oye, pues fíjate que y nos dimos cuenta que claro, tenemos que hablarle a la gente, pero eso lo tienes que hacer con cada persona que va pasando. Entonces, sí, es que es labor de venta. Claro, eres un nerolijo, pero nadie nos dijo, ¿no? Entonces son cosas que vamos aprendiendo sobre la marcha. Y bueno, fue una gran experiencia, pero pues afortunadamente salimos tablas, así, para pagar lo que nos tocó a la mitad del stand, y dijimos, no, qué horror, bueno, qué bueno que la libramos, pero sí estuvo... No regresamos. Así. No, pero después Carlos dijo, no, sabes que sí, hay que regresar al siguiente año, pero aparte nos vamos con un stand solos, y ahora sí vamos a hacer una pantalla y vamos a hacer una experiencia inmersiva, y yo, ok, seguro, sí, no, y vamos a... Órale, ahí voy, es que cada cosa que me dice ahí voy, yo no sé por qué le creo, pero bueno. Y entonces, bueno, para nosotros les cuento la verdad, logramos un pasillito más adentro, son los pasillitos ya mejorcitos. Pasaban 10 personas más. Entonces, para no hacerles el rollo, sí duplicamos la venta, sí fue una labor, sí llegó a más personas porque con la experiencia inmersiva les ofrecimos el libro digital. Y muchos de los que entraron sí quisieron el libro físico, ¿no? Entonces dices, bueno, entre que se van y lo tienen digital y los que sí se lo llevan porque les interesó, bueno, pues llegamos a más personas, pudimos pagar el stand, pero pues obviamente salimos tablas, porque ahora el stand era el doble de precio y fue el doble de libros, entonces volvimos a salir tablas y dijimos, hasta aquí llegamos, creo que las ferias no son para nosotros, y entonces pues ya, vamos a ver qué una editorial, no sé qué pase. ¿Y por qué no el año pasado, un mes antes? Este año. Ah, este año, sí, claro. Este año, en febrero, o sea, la feria es en marzo. Oye, me acaban de hablar de que pues hay un stand, pero en el pasillo principal, donde están las editoriales y yo. Donde está Penguin, Larousse, Océano, o sea... ¿Para qué me dicen si ya saben cómo soy? Pues obviamente aceptamos. Híjole, pues ahí vamos. Y claro, eso se le debe unos solos, porque sí está... No, obviamente más caro. Entramos con 2 amistades, claro que sí, pues muy reducido el espacio. Por aquí anda un amigo que estuvo con nosotros también con su libro, y entonces, pero la libramos, lo hicimos, y la verdad es que triplicamos, o sea, más, por supuesto que fue la diferencia. Ya se vendió 5 veces lo que se vendió la primera vez. Sí, o sea, con un solo libro. Con un solo libro, y la verdad es que la gente encantada y esperando y confiando en nosotros en la saga, ¿no? Entonces, pues bueno, es parte de lo que decía Carlos, si vemos todo como fracaso, pues te quedas ahí y no sigues, pero todo es, ok, la regamos, pero vamos a aprender y ya vamos a seguirle y pues tratamos de hacer todo mejor, ¿no? Y bueno, pues ahora, pues del guión ya les platicamos. Ya nada más faltaría, antes de cerrar el evento, pues... decirles que México puede estar, o va a estar de verdad en las comunidades internacionales y va a atrapar miradas si logramos también llegar a los audiovisuales. Es la idea con estos proyectos, con este guión, con la gente que quiera interesarse en apoyarnos, y también pues gracias a ustedes por unirse al universo Maya. No, y además creo que es bien interesante recalcar que lo que hemos logrado ha sido también principalmente gracias al de boca en boca. No existe mejor publicidad que cuando la gente recomienda algo que le gustó. Entonces, nosotros no somos egoístas, pueden grabar, nada más etiquétenos. Estamos como Maya la Saga en todas las redes y los vamos a compartir a todos, pero pues creo que eso es lo que nos ha fortalecido, que la familia Maya, por llamarles de alguna manera, pues ha crecido muchísimo. Y antes de finalizar,
Vamos con... Sí, vamos a compartirles. Es que en la presentación pasada hubo una propuesta, bueno, una propuesta más bien, les presentamos un video de una teoría científica sobre cómo podría acabarse la humanidad del planeta si hubiera un asteroide que chocara en la Tierra. Igualito al de Chicxulub, pero que cayera ahorita. Ajá. Y bueno, pues ahorita vamos a presentarles un video. Esto, básicamente, esto ya que lo que van a ver ahorita, que ya es el cierre, es algo que perfila, o sea, algo de lo que van a ver aquí se menciona al final del origen y probablemente lo van a ver en el 13. Entonces, vamos a ver este video y ahorita ya cerramos. Así que, córrela. En el centro de la zona septentrional de la isla de Sumatra, en Indonesia, se encuentra el famoso lago Toba, un lugar espectacular con vistas asombrosas que esconde un oscuro secreto y un pasado devastador. Todo el lago es una caldera volcánica y su última erupción fue la más inmensa explosión volcánica presenciada por el ser humano y seguramente la mayor en los últimos 25 millones de años. Hace 75.000 años, el volcán Toba entró en erupción con una energía equivalente a 13 millones de bombas atómicas. 2.800 kilómetros cúbicos de material volcánico fueron expulsados y la nube de ceniza cubrió toda la Tierra. Durante 20 años apenas vimos el sol y en un momento en el que todavía éramos comunidades nómadas, los seres humanos estuvimos a punto de desaparecer por las consecuencias climáticas de la erupción. De los 200.000 seres humanos que por aquel entonces poblaban la Tierra, apenas quedaron 10.000 parejas reproductoras. Estuvimos a punto de extinguirnos y lo peor de todo es que a día de hoy hay un lugar en el mundo que puede dejar este devastador suceso en un juego de niños. Hay una amenaza todavía mayor para la humanidad. El Parque Nacional de Yellowstone es una zona natural de 9.000 kilómetros cuadrados que recibe por su inigualable belleza y paisajes espectaculares de lagos, cañones, ríos y cordilleras cerca de 5 millones de visitantes al año. Pero lo que a veces olvidamos es que todo este parque, patrimonio de la humanidad desde 1978, es una bomba de tiempo. Todo Yellowstone se alza sobre un punto de actividad volcánica. Su caldera es el segundo sistema volcánico más grande del mundo. Su última gran erupción tuvo lugar hace 650.000 años, pero no está extinto, solo está durmiendo. Y prueba de ello es que el magma calienta el agua hasta su punto de ebullición, formando los géiseres. Y aunque es poco probable que suceda en los próximos miles de años, si la supercaldera de Yellowstone entrara en erupción, podría llegar el día del juicio final. Cada año hay una probabilidad de apenas una entre 730.000 de que entre en erupción, pero ¿y si la fatalidad jugara en nuestra contra? Es un día más en el parque. Los turistas disfrutan de las vistas de Yellowstone mientras se deleitan con el espectáculo visual de los géiseres, pero sin saberlo, a varios kilómetros bajo la superficie, el monstruo está despertando. Todo el gas acumulado debajo de Yellowstone durante cientos de miles de años alcanza un punto en el que ni la propia corteza terrestre es capaz de aguantar tanta presión. La cuenta de atrás está a pocos segundos de terminar. En un instante, la Tierra colapsa. Yellowstone ha despertado. La erupción más grande que ha presenciado la humanidad desde que Toba casi provocara nuestra extinción. Más de 37.000 millones de toneladas de material volcánico son arrojados y un láser de lava se proyecta hacia el espacio. Una columna de lava de 50 metros de ancho se está alzando a más de 80 kilómetros de altura, al tiempo que todo el parque colapsaría y la caldera se derrumbaría.
La erupción, equivalente a 5 veces todo el arsenal nuclear de la Tierra, ha originado en el parque un terremoto de 11 en la escala Richter y una onda expansiva que, viajando casi a 30.000 kilómetros por hora, provocaría la destrucción absoluta. Sería el sonido más fuerte jamás registrado. Incluso en lugares a más de 3.000 kilómetros de distancia se alcanzarían los 150 decibelios, suficiente para romper los tímpanos de la gente. Y entonces, apenas 10 minutos después, la erupción se detiene. Tiene una calma en medio del infierno que precede al terror que está por venir. La intensidad de la erupción ha sido tal que el material volcánico ha alcanzado los 300 kilómetros de altura, ubicándose en la termósfera, cerca ya del borde con el vacío del espacio. Pero todo lo que sube, baja, y por acción de la gravedad, decenas de miles de rocas se precipitarán sobre la Tierra, causando la total destrucción en las ciudades dentro del rango. Pero de momento, más allá de las noticias y de lo que pueda verse en redes sociales, ni Europa, ni África, ni Asia han sabido las consecuencias. Pero todo es cuestión de tiempo. A las 6 horas, la onda expansiva, que de hecho dará la vuelta al mundo unas 3 veces, llega al continente europeo. Un ruido que significa el preludio de lo que está por venir. Porque un mes después, ya con cientos de miles de muertos en el continente americano, llega lo peor para los supervivientes: el invierno volcánico. Las miles de millones de toneladas de ceniza han bloqueado la luz solar casi por completo. Todo se congela. El mundo entra en una nueva edad de hielo donde la supervivencia solo sería posible en lugares cercanos al Ecuador. Pero aún así estamos hablando de que, de nuevo, unas 6.000 millones de personas fallecerían. Tardaríamos cerca de 200 años en volver a ver el color verde en la Tierra, pero los supervivientes tendrían una oportunidad para repoblar la Tierra. Un nuevo inicio de la civilización. Nos habríamos salvado de la extinción, porque los volcanes nos han dado vida y nos la han quitado. Pero al final, la naturaleza siempre gana, o al menos eso creemos. Un poco fuerte, pero realmente, gracias. Esto, por muy duro que se vea y que se escuche, es ciencia. Eso sucedería si Yellowstone, que es un volcán activo, es un supervolcán activo. Claro, nosotros lo conectamos con la historia de la nave. La nave está atrapada, todavía ustedes no saben dónde, pero esa nave está liberando una fuerza que puede activar el anillo de fuego y que puede hacer muchas cosas. Entonces, todas estas cosas son las que van conectadas con estas profecías mayas que poco a poco vamos a ir descubriendo, y son cosas reales. O sea, creo que verlo así es un poco complicado, porque estamos acostumbrados a otro tipo de volcanes o a otro tipo de situaciones catastróficas, pero no tan devastadoras. Pero todas estas cosas son tangibles y son ciencia, está probado, y de momento creo que verlo nos regresa a la humanidad, a la historia maya. No importa qué tan científico y qué tan catastrófico sea, somos humanos y estamos aquí por supervivencia. Hagamos feliz el camino, disfrutémoslo. Así que no se pueden perder Maya, el tercer libro Maya. Marta, no me vas a salir, no me presiones. Dilo. Ya, Maya, Portal Cuántico, ya próximamente. Se supone que para marzo sale el libro 3, que es el que acaba de decir Marta. Y pues, sí, que ya no tengan que esperar tanto. Y bueno, quiero agradecerles a esas voces
preciosas, esas narraciones que escuchamos. Ana Karen Humón y Arturo Valdemar, gracias. Gracias, chicos. Los queremos, qué talentosos son. ¿Y qué más? También queremos darle gracias a la persona que es responsable de la linda impresión de nuestros libros, Ricardo Rivera Mauer, que anda por ahí. Muchas gracias. Porque además, mil gracias porque parte de lo que decíamos hace rato, los fracasos o pausas o por qué uno se tarda, nos tardaron unos datos, una información ahí en Indautor y el pobre estaba trabajando así como con marchas forzadas, o sea, con límite de tiempo. O sea, en SAFE trabajamos súper puntual, súper responsable y quedaron fabulosos. Un gran trabajo. Mil gracias, Ricardo. Y bueno, pues básicamente... Pues obviamente agradecer a Gina. ¿Dónde anda Gina? Gina, gracias a Alfanan, evidentemente a todos sus socios o miembros. A todos sus miembros, a los fundadores, gracias, pero gracias a Centro Libanés, por supuesto, por abrirnos una vez más sus puertas. Gracias Rubén. Me encantó, hiciste una... Es que desmenuzaste tan increíblemente Pues es escritor. Sí, ya sé, pero me encantó porque el tiempo que le dedicaste y lo que tradujiste ahí fue maravilloso. Muchas gracias. Y gracias A Jorgito Serio. Sí, claro. Y Jorgito Serio, que es el presidente de las asociaciones del Centro Libanés, que siempre nos apoya, con Yalini, gracias. Gracias a los medios, a mi amigo Alfonso Salazar, que anda por ahí, que es investigador del fenómeno OVNI, también tiene una gran trayectoria y nos acompaña nuevamente. A los medios y pues a cada uno de ustedes por haberse tomado el tiempo, por acompañarnos, por compartir este sueño con nosotros y por ser parte del universo Maya. Muchas gracias. Muchas gracias.